Abrir la palabra de Dios, mis hermanos, por favor. Vamos a abrir sus Biblias al libro de Isaías. Isaías capítulo 53. Isaías 53, vamos a leer versículos 1 al 4. Isaías 53, versículos 1 al 4. Ya que lo encuentres, se puede poner de pie, por favor, para leer la palabra de Dios. Isaías 53, 1 al 4. ¿Estamos? Amén. Leámoslo juntos, hermanos. Dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. La veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Padre, gracias por tu palabra esta tarde. Ayúdame a ser fiel, ayúdame a estar controlado por tu Espíritu Santo, y dame las palabras que necesito tener. Y Señor, da los pensamientos para predicar tu palabra. Y te pido, Dios, que uses este mensaje para edificación de mis hermanos y ánimo para cada uno de nosotros, Señor. Dirección y fortaleza en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Voy a traer a mi amigo el de la manta, amén. El retrato del varón piadoso. Estamos hablando de los varones estos días, y estaba orando al Señor, y Dios me dirigió a esta tarde predicar de una característica de un varón piadoso, de un varón de verdad. El versículo lema, Proverbios 26, dice lo siguiente. Ahí en Proverbios 26 dice lo siguiente, este versículo: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y cuando estaba estudiando Isaías 53, Dios me mostró qué importante, hermanos, es ver que un varón de verdad, un varón piadoso, es un varón que sufre y es menospreciado. Es un varón que sufre y es menospreciado. Quiero que piense, y vamos a participar, quiero que piense de varones en la Biblia piadosos, que fueron piadosos. Y quiero que se haga la pregunta: ¿sufrió o no sufrió? ¿Fue menospreciado o no fue menospreciado? Alguien que tenga en mente un varón piadoso. Sí, hermana Pablo, ¿qué? Pablo fue un varón piadoso. ¿Sufrió Pablo, hermanos? ¿Fue menospreciado? ¿Qué? ¿Alguien más? Nuestro Señor Jesucristo. De él voy a predicar esta noche, pero obviamente el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de un varón piadoso, de un varón de verdad, hermano. Job, hermano, ¿sufrió Job? ¿Fue menospreciado? Los amigos lo tenían como un hombre impío, lo estaban corrigiendo como si fuera un impío, cuando Job, dice la Biblia, que era un varón temeroso de Dios, apartado del mal, un varón justo, un varón fiel. ¿Alguien más, hermano Elías? José en Génesis 37, 38, 39, ¿sufrió José? ¿Fue menospreciado? Ok. ¿Alguien más, hermano Beatriz? Jeremías, un varón que sufrió muchísimo, echado en la fosa de lodo, encarcelado, menospreciado, maltratado. Sufrió y fue menospreciado, Jeremías. Uno más, hermana Angélica. Daniel fue un varón piadoso, ¿verdad, hermanos? Un varón de verdad. ¿Sufrió Daniel? ¿Fue menospreciado?
Entonces podemos llegar a la conclusión que la palabra de Dios enseña que el varón piadoso, el varón de verdad, es un varón que sufre y es menospreciado. Ahora, la idea principal de este mensaje es no tengamos miedo a sufrir y ser menospreciados. Porque si sufrimos y somos menospreciados, quiere decir que vamos por un buen camino. ¿Por qué, pastor, vamos por un buen camino si sufrimos y vamos a ser menospreciados? Bueno, qué bueno que me hace la pregunta. Sencillamente por lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en Proverbios 24:15, fíjese lo que dice: oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. El impío acecha al justo, es lo que dice la Biblia. Oh impío, no aceches la tienda del justo. El impío acecha al justo, ni saquees su cámara. Salmos 37:12, dice la Biblia: maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. Salmo 37, versículo 32, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Salmo 37, versículo 32, dice la palabra de Dios: acecha el impío al justo y procura matarlo. Entonces, con más razón podemos ver en este pasaje que el hombre impío acecha al justo, y por lo tanto el justo es un varón que va a sufrir y ser menospreciado. Y Dios quiere que aprendamos esta tarde acerca del varón por excelencia, el varón piadoso por excelencia, nuestro ejemplo, que es el Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice Isaías 53. Isaías 53 dice, versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Versículo 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa palabra, hermanos, habla de que Cristo Jesús fue anunciado. Cristo fue anunciado por las Escrituras desde el libro de Génesis. Y en el libro de Génesis se anunció que vendría el Mesías, que nacería de una mujer, y la serpiente lastimaría el calcañar, pero el fruto de la serpiente iba a lastimar a la serpiente en la cabeza, una herida mortal. Y desde entonces se anuncia el Mesías. Usted puede ver todos los libros de la Biblia, en todos los libros de la Biblia se habla de el Mesías, de Cristo Jesús. En Éxodo, hermanos, Él es el sacerdote, Él es el sumo sacerdote. En Levítico, hermanos, Él es el que da la ley, es el que guarda toda la ley. Y cada libro nos habla del Mesías. Él es anunciado. Vemos el libro de Juan, por favor, vean Juan 1. Vamos a Juan 1, capítulo 7. Juan, capítulo 1, versículo 7. Fíjense lo que dice. En Juan 1:7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio, a fin de que todos creyesen por él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Esta pregunta es una pregunta que hace el profeta Isaías, diciendo: Cristo ha sido anunciado desde Génesis. Cristo ha sido profetizado por todos los profetas, mayores y menores. Todos los libros hablan de Cristo, pero aún así, muy pocos han creído. Aún así, muy pocos han confiado en Él. Y los mismos judíos, cuando Él vino a los suyos, dice la Biblia, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Los mismos judíos, que es el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham por medio de la carne, no creyeron en el Señor Jesús. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? Vemos que Cristo sufrió, hermanos, menosprecio, no fue valorado, no fue entendido, no fue percibido quién Él es. Por lo tanto, la gente, cuando Él vino a la tierra, lo menospreció y no creyeron en Él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Vemos en este pasaje, en esta primera frase del pasaje, podemos ver que el Evangelio se sigue predicando, hermanos.
Pero Romanos 10, 16, vea conmigo, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 16. Y dice la palabra, mas no todos obedecieron al Evangelio, el anuncio de las buenas nuevas. Cristo el Mesías ha venido, Cristo ha muerto por el pecador para limpiar sus pecados, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vean lo que se refiere a este pasaje, hermanos. Este pasaje se refiere a que Cristo ha sufrido porque no han creído. La gente ha tenido incredulidad en Él, lo han menospreciado. Y no solamente eso, Cristo, hermanos, aún hoy en día, pocos obedecen el mensaje del Evangelio. Pero yo quiero animar a los varones, no solamente a los varones, pero a todo cristiano creyente que estamos en este auditorio, a seguir el ejemplo de Cristo Jesús y a obedecer sus mandamientos. Cuando hacemos esto, vamos a sufrir como Cristo sufrió, vamos a ser menospreciados como Cristo fue menospreciado, pero eso es lo que nos hace cristianos que somos como Cristo, discípulos verdaderos de Cristo. Es lo que hace una mujer virtuosa. ¿Quién la hallará? Un hombre piadoso de verdad, que no son muy comunes. Eso es lo que nos hace marcar la diferencia cuando nosotros somos como Cristo, hermanos. La gente va a menospreciarte, la gente no va a apreciarte, la gente va a causar sufrimiento, pero vale la pena ser como Cristo, porque Cristo, hermanos, sabemos que Cristo es vencedor y Cristo nos da bendición. Ya después lo que dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La siguiente frase es muy interesante, sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Hermanos, esta frase, el brazo de Jehová, habla de el poder de Dios y la manifestación del poder de Dios. Hermanos, Cristo Jesús es el creador de todas las cosas. Vea lo que dice en Juan, por favor. En Juan capítulo 1. Juan 1. Ahí en Juan 1, vea lo que dice la palabra del Señor. En Juan 1 dice, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es, el brazo de Jehová, hermanos, está con Cristo. El brazo de Jehová, hermanos, se manifestó por medio de el Señor Jesucristo. Es un solo Dios. Hablamos de un solo Dios vivo y verdadero, pero podemos ver claramente cómo el brazo de Jehová, el poder de Dios es manifestado en la persona del Señor Jesucristo. Ahora, hombre de verdad, cuando tú eres un hombre de verdad, el brazo de Jehová también se va a manifestar sobre de tu vida. Vamos a recordar lo que dijeron. José fue uno de los ejemplos que dieron. Podemos ver que el brazo de Jehová se manifestó en la vida de José, hermanos. Claro. José fue, hermanos, exaltado a un nivel superior, solamente quedó bajo de Faraón. José fue un gran hombre que Dios usó para cumplir el plan de Dios para el pueblo de Israel y fue el que Dios usó para traer al pueblo de Israel o llevar al pueblo de Israel a Egipto. José, hermanos, un hombre de Dios que es tipo del Señor Jesucristo, en cómo Él fue vendido, cómo Él sufrió por sus hermanos que no le creían, que pensaban que era un lunático, que estaba loco, que estaba delirando, que estaba pensando grandes cosas de Él mismo, pero no entendían que Él era un hombre de verdad, un hombre de Dios, un hombre piadoso. Pero vimos el poder de Dios. Otro de ustedes, otro varón que ustedes dijeron fue Daniel. Daniel sufrió, fue menospreciado, sí, pero pudimos ver el brazo de Jehová en Daniel, hermanos. Oh, sí. El brazo de Jehová estaba en Daniel. Cuando Dios lo sacó del foso de los leones. Cuando Dios lo usó con diferentes reyes por años, por décadas, para ser un varón de Dios, influir su reino, influir al menos podemos decir con seguridad que él influyó al primer rey de Babilonia,
a Nabucodonosor para que Nabucodonosor dijera: el rey de Daniel es el Dios vivo y verdadero, Él es el Dios de verdad. El brazo de Jehová estaba sobre Daniel. Y podemos ir varón tras varón. Pablo, otro que dijeron: Pablo, hermanos, sufrió, fue menospreciado, sí, pero vemos el poder de Dios con Daniel. Con Pablo, fue un hombre que predicó, que estaba sirviendo al Señor. El poder de Dios estaba sobre él. Él empezó iglesias. ¿Por qué? Porque era un varón de verdad, un hombre piadoso. Ahora, ¿por qué estos hombres que acabamos de mencionar fueron hombres de verdad? Porque estuvieron dispuestos a obedecer a Dios. Y obedeciendo a Dios, sufrir. Obedeciendo a Dios, ser menospreciados. Obedeciendo a Dios, batallar contra el pecado todo el tiempo y contra el impío. Bueno, cuando tú haces la voluntad de Dios, vas a sufrir y vas a ser menospreciado. Dice la palabra: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y irá llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Esto es, si nosotros obedecemos a Dios en ser testigos, si nosotros obedecemos a Dios en amar a nuestra esposa, obedecemos a Dios en amar a nuestros hijos, en criarlos, en educarlos, si nosotros obedecemos a Dios en ser un creyente consagrado en la iglesia, decirle no al pecado, decirle no al mundo, la gente nos va a menospreciar. La gente nos va, hermanos, se va a burlar de nosotros, se va a mofar de nosotros, pero, hermanos, el brazo de Jehová va a estar sobre de ti. Es lo que queremos, ¿verdad? Ustedes jóvenes han visto cómo se burlan los compañeros de la escuela cuando tú te vistes modestamente, cuando tú hablas sin maldiciones, cuando tú respetas a tus papás, o respetas al profesor, o respetas a tu compañero, no haces la burla que todos hacen, te menosprecian, piensan que eres raro, que eres un hombre, una mujercita, un jovencito ahí que está siendo muy santo y se cree mucho, pero no es así. Estamos obedeciendo al Señor, hermanos, parándonos por Cristo. Vale la pena. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Hermanos, el brazo de Jehová se ha manifestado sobre nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice Juan 12:38. Vamos a Juan 12, versículo 38. Juan 12, versículo 38. Dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Qué es lo que hizo el Señor? ¿Por qué se manifestó su brazo? Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas, ¿qué? Señales. El brazo de Jehová se manifestó, hermanos. Dios, Cristo hizo señales. Y Dios lo usó grandemente para que se cumpliese esta palabra que dice: sobre quién se ha manifestado, revelado el brazo del Señor. Hermanos varones, en el mundo hallaremos aflicción, pero Cristo dice: no temáis, yo he vencido al mundo. No tengamos temor de sufrir por Cristo, hermanos. Vamos, si nosotros hacemos el bien, vamos a sufrir por Cristo. Ese es un hecho, es una verdad. No tengas temor, porque entonces estamos siendo un hombre de verdad, el retrato de un varón piadoso, un hombre que sufre por causa de la justicia. No sufras por causa del pecado. No seas menospreciado por pecador, pero sé menospreciado por ser un hombre consagrado y entregado al Señor. Fíjese aquí lo que nos dice ahí en el libro de Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:17. Leámoslo, hermanos, por favor. Dice: porque mejor es que padezcáis, ¿qué dice? Haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal.
porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Mejor es que padezcáis, ¿qué dice, hermanos? Haciendo el bien. Quiero preguntarte, hermano varón, ¿estás sufriendo por Cristo? ¿Estás sufriendo por Cristo? A veces nos queremos proteger demasiado. Y nos protegemos tanto que no queremos hacer el bien que Dios quiere que hagamos. No queremos sufrir, no queremos ser menospreciados. Pero recuerda que si queremos ser como Cristo, tenemos que hacer su voluntad, y entonces vendrá el menosprecio, vendrá el sufrimiento, vendrá el rechazo, pero dice la Biblia, entonces seremos un varón de verdad. Y dice la Biblia que Dios tiene sus ojos puestos sobre los piadosos. Y Dios usa a los piadosos, y como vemos en este pasaje, el brazo de Jehová está sobre los que le temen. No temas sufrir por causa de Cristo, no temas sufrir por causa de la justicia, no temas sufrir por causa de hacer la voluntad de Dios, no temas dar testimonio de Cristo, no temas pararte por Dios, no temas tomar una posición bíblica en esta vida, no temas tomar una posición bíblica en tu trabajo, porque vamos a hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. El otro día me enseñó mi hijo una fotografía de un equipo que en solidaridad a este mes, que es Pride Month, del homosexualismo y todo eso, tenían que hacer una playera con Pride, con cosas de pues, lo que es este movimiento. Y me dijo mi hijo, si tú estuvieras en ese equipo, ¿te la pondrías? Y yo pensé, dije, pues no, yo creo que no me la pondría, porque no estoy de acuerdo con eso. Pero cuando usted toma esa posición, hermanos, vamos a sufrir, ser menospreciados, ser rechazados, ¿sí o no? Me acordé, cuando mi hijo me dijo eso, me acordé de lo que, del personaje Eric Liddell, que era un misionero que era bueno para correr, muy buen corredor, y tenía un buen tiempo, pero cuando llegaron tiempo a las Olimpiadas, este creyente, este misionero que corría a nivel de Olimpiada, supo que las carreras iban a ser el domingo. Y él dijo, yo no voy a correr el domingo, aunque pierda y me descalifiquen, yo no voy a correr el domingo. Y usted puede ver la película, se llama Chariots of Fire, con Eric Liddell. Y él no corrió el domingo, hermanos, y lo descalificaron. Un hombre de verdad va a sufrir, va a ser menospreciado. Un hombre de verdad, hermanos, no va a poder ir en la corriente de este mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Hermanos, si nosotros somos un hombre de verdad, el brazo de Jehová va a estar contigo. Y no es lo que queremos, hermanos, que el brazo de Jehová esté con nosotros. Bueno, seguimos adelante. Note lo que dice el versículo 2. Sigue hablando la escritura. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Después vemos que aquí sigue hablando de Cristo y dice, Cristo es un renuevo. Un renuevo. Hermano, sale de un tronco. El tronco es Isaí. Vea conmigo Isaías 11, por favor. Vamos a Isaías capítulo 11. Isaías 11. Isaías capítulo 11. Y note lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y note, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿De quién está hablando, hermanos? De Cristo, ¿verdad? De Cristo, el Mesías. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos,
sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hablando de el Mesías, cuando él venga a reinar, va a salir como un vástago, como un retoño. Y aquí note versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él de hermosura. Hermano, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jesucristo el Mesías es como un renuevo que va a salir y que vemos versículo 2, él va a reinar y va a estar el Espíritu de Dios reposando sobre él, y todo lo que leímos. Pero algo muy interesante es que, note lo que dice el versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Un hombre de verdad, hermanos, espera cuando Dios le permita llegar al punto donde va a tener esa influencia y esa posición que Dios nos va a dar algún día en su reino. Que eso es Cristo. Cristo es el renuevo. Él es el vástago del tronco de Isaí. Él es, hermanos, el renuevo del que está hablando la Biblia. Pero igualmente vemos que en el tiempo de Cristo, Él fue menospreciado, Él sufrió, Él fue crucificado. Pero un día llegará este renuevo, este vástago, y note, Él será lleno del Espíritu Santo. Él va a juzgar al mundo. Él va, dice la palabra de Dios, herir con la tierra, con la vara de su boca, etc. Va a llegar el día donde este renuevo va a juzgar al mundo. Va a tener una posición exaltada, sublime, alta, por quien Él es. Hermano, igualmente nosotros, varones, tenemos que pensar que algún día Dios nos quiere poner en una posición exaltada, una posición especial en su reino, el reino de los cielos, hermano. No hay parecer en Él. Él no parecía rey aquí en la tierra. ¿Se acuerdan, hermanos? Él no parecía rey. Él no vestía como rey. Él no dormía en palacios. Dice, no tenía donde recostar su cabeza. Él no comía como rey, porque Él vino a sufrir. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a obedecer el plan de su Padre para la salvación del mundo. Y es lo que dice aquí, no había parecer en Él. No tenía Cristo no tenía todo esto que el mundo quiere presentar y quiere poner y quiere, hermano, que nos metamos tanto en la vanagloria de la vida, en las apariencias, en el ser, en el poder tener una posición. Para Cristo esto no fue lo importante en su primera venida, porque en su primera venida Él vino como un siervo. Usted ve en este pasaje de Isaías 52, habla del siervo de Jehová, que es Jesucristo, y Él no estaba buscando el parecer lo que el mundo quería que pareciera. Él estaba buscando hacer la voluntad de Dios, y por eso Él tuvo que sufrir. Bueno, mire, el mundo nos distrae con parecer lo que Dios no quiere que parezcamos. ¿Me explico? El mundo quiere que nos vistamos a la moda, que andemos en el carro de la moda, en la casa de la moda, toda la moda, todo a lo que el mundo ofrece. Y cuando perdemos el enfoque, hermanos, de por qué estamos aquí, es cuando empezamos a dejar de sufrir, empezamos a tratar de comprometer principios bíblicos, o empezamos a comprometer principios bíblicos. ¿Por qué? Porque queremos ese parecer, queremos esa apariencia, queremos esa fachada, y olvidamos que en este mundo Dios nos trajo a obedecer y vamos a sufrir, pero Dios nos tiene preparado un tesoro en la gloria, hermanos. Dios nos tiene preparado una mansión en el cielo. Dios nos tiene preparado, hermanos, un lugar para nosotros que el Cristo mismo está construyendo mientras estamos aquí en la tierra. No perdamos el enfoque, hermanos varones. El enfoque es no preocuparte por parecer lo que el mundo quiere que parezcas.
O el mundo, hermano, nos pone en competencia un varón contra otro, a ver quién trae el mejor carro, la mejor casa, el mejor trabajo. Y empezamos a caer en ese juego y pronto perdemos el enfoque, que estamos aquí para obedecer al Señor. Estamos aquí para hacer la voluntad del Señor. Amén, hermano. Para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero el mundo nos quiere enfocar, quien nos quiere inculcar el parecer como el mundo quiere que parezcamos. Y el Señor dice, no, enfócate en hacer mi voluntad. Y sí vas a sufrir, sí vas a padecer aflicción, sí vas a ser menospreciado, pero el brazo de Jehová va a estar contigo. Y yo voy a estar contigo, y algún día tú vas a, como el Mesías, vas a tener una posición especial en el reino de Dios, y una autoridad especial en el reino de Dios, y tesoros por toda la eternidad. Note, ni hermosura le veremos, hermanos. Aquí no está hablando de que Cristo, aquí lo que está hablando es que Cristo no tenía una hermosura como la hermosura lo que el mundo llama hermoso. No estoy diciendo que Cristo no era hermoso, Cristo es hermoso, pero no tiene una hermosura como la que el mundo describe como hermosura. Y es difícil describir hermosura en el mundo. En los años 60, la hermosura de una mujer era más llenita, ¿verdad? En los modernos más delgadita, y la hermosura del mundo se va definiendo diferente dependiendo de las épocas. En cierto tiempo el varón guapo es así, ahora es asá, y va cambiando. Pero por eso dice que Cristo no tiene una hermosura, no era como el mundo esperaba que fuera hermoso, pero no obstante, hermanos, Cristo es hermoso por quien Él es. No por lo que el mundo quiere que parezca, pero por quien Él es. Note el versículo 14 de Isaías 52. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Aquí hablando de su hermosura, no del parecer físico, pero de su hermosura como Dios, de su carácter, hermanos, de su persona. El Señor es hermoso y tenemos un gran privilegio vea lo que dice Salmo 45:2. Vea conmigo, Salmo 45:2. Salmo 45:2. Dice la palabra de Dios. Leámoslo, hermanos. Este versículo me bendijo. ¿Listos? Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido. ¿Qué dice? Eres el más hermoso. ¿De quién está hablando? De Cristo, hermanos. Él es el más hermoso, pero no tiene la hermosura que el mundo quería que tuviese. Varones, tengamos cuidado de ser hermosos por lo que somos, varones de Dios. Un varón de Dios es hermoso. No te preocupes todo lo que el mundo quiere de un varón. Oye, no es que el varón hermoso es fuerte, tiene mucho músculo el varón hermoso. Y ahí está el varón tratando de verse como el mundo quiere que se vea. No es que el varón hermoso se viste así o se viste asá. El varón hermoso toma esto, toma aquello, y estamos tan preocupados por vernos hermosos en el mundo, cuando, hermanos, somos hermosos como Dios nos ha creado. Somos hermosos siendo piadosos, siendo temerosos de Dios. A veces tenemos un problema con la identidad. Queremos ser hermosos a los ojos del mundo y créanme que especialmente los jóvenes batallan mucho con esto. Por eso se hacen bulímicos y anoréxicos, por quieren ser hermosos a los ojos de los compañeros de clase. Por eso se ponen mechas de colores y tantas cosas que hacen, anillos, aretes por todos lados. ¿Por qué? Porque quieren ser hermosos a los ojos del mundo. Y yo quiero decirte, Cristo te ha hecho hermoso porque Cristo te creó. Y eres más hermoso para Cristo cuando si eres una mujercita, eres una mujer virtuosa,
tienes una hermosura preciosa, una hermosura interior, una hermosura que Dios te ha dado y una brillantez que el mundo no puede opacar. Y varón, si tú eres un varón piadoso, temeroso de Dios, un varón apartado del mal, tú eres un varón hermoso para Dios. Que Dios va a usar, donde Dios dice, este hombre va a tener mi brazo y mi poder y mi presencia y mi bendición. Así como José tenía la bendición de Dios. Amén, hermanos. Yo no sé usted, yo quiero eso. Yo quiero eso. El mundo nos ofrece tantas cosas, pero la verdad es que el mundo no nos puede ofrecer tener el brazo de Jehová, la bendición de Dios. Termino con esto, hermanos. Bueno, estamos viendo Jesús, Salmo 53. Jesús no fue hermoso como el mundo lo esperaba hermoso, un rey, un conquistador, pero Él fue el Mesías, Él es el Mesías. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y luego dice, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres. Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres. Aquí vemos, Cristo fue despreciado y menospreciado. ¿Cuánto vales para tus compañeros en el trabajo? Piensa, no respondas más que ¿cuánto vales para tus compañeros en el trabajo? ¿Cómo te aprecian ellos? No, nunca, venga a tomar, nunca se viene a tomar. Es una gallinita o como te llamen. No, le invitamos con las niñas, con las nenas y dice que se va a su casa con su esposa. Déjalo que se vaya, no es nada. ¿Cuánto vales para con tus compañeros que no conocen a Cristo en el trabajo? Ahora quizá algunos compañeros ya maduros de edad dicen, wow, ese hombre es fiel a su esposa, mis respetos. Ese hombre no toma y no fuma y no dice malas palabras, mis respetos. Pero eso ya viene cuando el hombre, aún en el mundo, como vimos la palabra el domingo por la tarde, vimos que tú puedes ser una persona piadosa, aún sin ser salvo. ¿Se acuerdan el domingo por la tarde? Que hablé de Cornelio, varón piadoso, pero no era salvo. Y a veces que gente en el mundo puede ser piadosa y cuando ve piedad en otro hombre lo valora, pero estoy hablando del grueso de la población, de la mayoría de la gente. De ahí cuando andas con los muchachos y andas allí trabajando un montón y te ven a ti que quieres guardarte del mundo y pararte por Dios, y dices, así veían a Cristo, hermanos. Fíjense lo que decían de Cristo. Marcos 9:12. Usted se va a sorprender de lo que decían de Cristo. Usted lo sabe, pero en este contexto se va a sorprender. Marcos capítulo 9, versículo 12. Marcos 9:12. Dice la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en... Nada. ¿En qué? Nada. Hermanos, el Hijo del Hombre tenido en nada. En nada. Pero ¿quién es el Hijo del Hombre? Él es el Creador. Él es el Mesías. Él es Dios. Él es amoroso. Él es bueno. Él es fiel. Él sanó a la gente. Le dio de comer a la gente. Lo tenían en nada. ¿Por qué? Porque este mundo, hermanos, este mundo no te va a dar fanfarrias. Este mundo no te va a aplaudir. Este mundo no te va a poner los reflectores. Estamos esperando el mundo venidero. Estamos esperando la gloria que viene cuando lleguemos con el Señor. Allí es donde nosotros tendremos tesoros y recompensas. Y allí es donde nosotros tendremos posición y autoridad y una vida eterna. En este mundo, hermanos, el Señor dijo, hallaréis aflicción. Y si te paras por Cristo, vas a ser tenido por muy poco, menospreciado por el grosso de la población que no conoce a Dios y no teme a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Tenido en nada. Dice la palabra de Dios. Le voy a leer mis notas porque ya es casi hora de terminar. Fíjese lo que dice. El mundo injurió a Jesucristo. Juan 9, 28 al 31. Los judíos escogieron a un ladrón antes que a Jesucristo. Escogieron a Barrabás antes que a Jesús.
Esta fue una burla tremenda, hermanos. Vea lo que dice, vamos a verlo y vamos a ver, entrar a la recta final. Juan 19, por favor, Juan 19, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Juan 19, en el versículo 5. Miren lo que hizo Herodes con Jesús. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, ¿qué dijo Pilato, hermanos? He aquí el hombre. He aquí el hombre. He aquí el varón de Dios. He aquí el hombre piadoso. Pilato, hermanos, no encontró nada malo contra él. No lo pudo juzgar porque Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. Por eso se lavó las manos. Y Pilato dijo, aquí está el hombre, he aquí el hombre. Note lo que dice en el versículo 14. Dice la palabra de Dios, era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey, etc. Hermanos, desechado, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en, ¿qué, hermanos? Quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano y varón, pidámosle a Dios que nos dé una apreciación mayor por Cristo. Que aprendamos a valorar a Cristo porque Él es Dios y Él, hermanos, tiene un valor infinito. Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro ejemplo, y en aquel entonces no lo estimaron, lo menospreciaron, pero nosotros debemos tener un gran amor por nuestro Señor. Padre, gracias por permitirnos esta tarde estar escuchando tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos a nuestro corazón. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos varones, principalmente. Ayúdanos, Señor, a entender y apreciar más a Jesucristo y ver su ejemplo, imitar sus pisadas y saber que si seguimos a Cristo vamos a encontrar menosprecio, sufrimiento, aflicción. Pero Dios, al mismo tiempo, Dios, tú nos vas a dar tu poder, tu gracia, tu misericordia. Está con las hermanas, porque este principio aplica a todo creyente que está dispuesto a hacer tu voluntad. Vamos a encontrar menosprecio y sufrimiento, porque este mundo, Señor, no es nuestro hogar. Somos peregrinos, estamos de paso, Señor, pero gracias porque tú estás con nosotros y tenemos una misión, tenemos un encargo, tenemos una razón de ser, tal como Cristo, tal como José, tal como Daniel, tal como Pablo, tal como Moisés, tal como todos los hombres de la Biblia que sufrieron y fueron menospreciados. Los podemos leer en Hebreos 11, aserrados, Señor, crucificados, hervidos en aceite, todos los trágicos fines que tuvieron como mártires, pero Dios, tuvieron un propósito, y ese propósito fue hacer tu voluntad, guardar tu palabra, predicar el evangelio. Dios, ayúdanos a ser fieles y ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a seguir tus pisadas. Gracias, Dios, por Cristo, y gracias porque podemos ser como Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de verdad y hacer tu voluntad. Te lo suplico en nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar.